Uy, esta ha salido muy bien, ¿eh? ¿Has visto qué claqueta tan chula? Empezamos bien. Sí. Bueno, Raimon, yo no te conocía personalmente, he leído cosas que has escrito y, bueno, me interesa mucho que me digas cuáles son tus zetas, cuál es tu relación con los libros, etc. Sí. Aquí tienes las dos, puedes escoger, empezar ¿Por dónde por la empezamos? que quieras. Ah, no ¿verdad? lo sé. Bueno, venga, vamos a empezar por la roja, ¿te parece Venga, bien? Muy bien. El libro se llama Lo Único, es un libro escrito por un escritor estadounidense y yo diría que pertenece a un nuevo género de libros que se distinguen porque hacen un tuit, de un tuit hacen un libro. ¿Ah, sí? Sí, o sea, de una cosa que se puede explicar en 140 caracteres, te hacen un libro de 300 páginas. Claro, yo creo que eso es como exprimir una idea hasta que ya no queda nada más, no van exprimiendo esa idea, te la van repitiendo y al final te aburren. Claro, 300 páginas para decirte que más es menos, como es el caso, pues es bastante aburrido. Además, creo que es como un insulto al lector, porque claro, lo que te están diciendo es que necesitas como 4 horas para entender un concepto nada más, ¿no? Al autor se le ocurrió este libro yendo al cine. Fue al cine, y de hecho esto es lo más interesante de todo el libro, lo explica en el prólogo, y fue al cine y escuchó un diálogo que decía lo siguiente. La película se llama Cowboy de ciudad. Y le pregunta, ¿sabes el secreto de la vida? Y el otro dice, no, ¿cuál es? Y le dice, esto. Y le dice, ¿un dedo? No, solo una cosa. Y dice, ¿y cuál es esa cosa? Y dice, esto lo tienes que escoger y decidir tú. Con lo cual, lo que te viene a decir este libro es, básicamente, para ahorrarnos la lectura del libro, es hay que priorizar, hay que escoger algo en la vida y enfocarte a eso apasionadamente, ¿no? Yo no digo que sean libros malos, pero yo creo que no hay libros malos, todos los libros son buenos. Lo que sí hay libros que te gustan y libros que no te gustan. Todos los libros no son buenos. Mira, te pondré un... no me vengas con Mira, esta historia, Raimon, porque entonces no te creo nada de lo que me has dicho. Te pongo un ejemplo. Fui a un taller para aprender a escribir, fue un taller de escritura creativa, y la profesora me dijo que había un libro que era muy malo, que era Los puentes de Madison. ¿Qué dices? A mí Sí, me encantó. A mí también. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Que al día siguiente ya no volví más. ¿Por qué? Porque ese libro puede ser bueno o malo, no lo sé, pero a mí me emocionó. De hecho, Totalmente. se hizo una película y maravillosa. todos lloramos en el cine, incluido yo. Maravilloso. Acabamos todos con lágrimas, ¿no? Entonces, ¿eso qué es bueno o malo un libro? Bueno, esto depende, ¿no? ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, ¿qué me traes de Zeta Verde? Sí, bueno, Zeta Verde, un libro fantástico que me encantó. Amar es liberarse del miedo, de Gerald Jampolsky, y es un libro que ha cambiado vidas. De hecho, la mía cambió con este libro, y te explico cómo llegó a mis manos. Sí, me interesa muchísimo. Si yo trabajaba en una empresa, una multinacional, era el director financiero de la filial de aquí de España, y me llama el director general a su despacho, y me dice, Raimon, mira que me han enviado los de la central en Noruega, en una empresa noruega, y me tira el libro así en la mesa, ¿no? Y me dice, ¿tú crees que yo tengo tiempo para perderlo leyendo estos libros? Claro, un libro que tiene un corazón en la portada, ¿no? Ya. Para todo un director general. Y yo, que me lo leo todo, le dije, ¿me lo puedo quedar? Y me dijo, claro que sí, te lo puedes quedar. Bueno, yo leí ese libro y cuando terminé pensé, si esto es verdad, todo lo que yo sé es mentira. ¿Y sabes por qué? Porque le da un giro de 180 grados a lo que la gente común piensa. Y es un libro que te conduce a la paz interior. Yo tenía 27 años, imagínate. ¿Cambió tu vida? Cambió radicalmente mi vida. Y de O sea, hecho, te fuiste de director financiero, dejaste de... Sí, y me hice escritor. Y de hecho, el primer libro que escribí estaba dedicado a los principios que se explican en este libro, ¿no? Y básicamente el principio más importante de este libro sería que es un cambio de paradigma radical. Es decir, las personas normalmente pensamos que como está el mundo estoy yo. Si las cosas me van bien, yo estoy bien. Si me van mal, yo estoy mal. Y este libro lo que te viene a decir es al revés. Que si tú estás bien, las cosas tarde o temprano te irán bien. Fue una revolución en mi forma de pensar. Y a partir de ahí, pues creé una vida nueva y creé una profesión en torno a este tipo de libros que te enseñan a vivir con paz. O sea, cuando estás mal, vivir con paz es lo único que deseas y que anhelas. Esto lo sé por experiencia propia. Es la palabra paz lo que te obsesiona. ¿Cuándo la conseguiré, no? Pero tanto como para cambiar toda tu vida y dedicarte a otra cosa, ¿tanto contenido tuvo el libro para ti? Mercedes, porque es algo que ocurre, cuando llegó a mis manos este libro, yo era una persona que estaba en el mundo profesional pues bien arriba, la verdad es que me va todo muy bien, pero claro, tenía con 27, 28 años, tenía un ego enorme, un ego engordado, ¿no? Entonces, este libro lo que hace es desengordarte el ego. Te lo adelgaza totalmente. Le pone a dieta. Con lo cual dejas de sufrir. No es que no pasen cosas malas en tu vida, claro que pasan, la gente pues tiene problemas, pero lo ves desde eso que tú decías, la paz interior, que no es la felicidad, es la paz interior. Entonces a partir de ahí yo me di cuenta que había otra forma de vivir y que no se me había explicado ni en la escuela, ni en la universidad, ni en casa.
¿Pero por qué no nos lo enseñaron esto? Ay. Tanto catecismo, Ya. tanto aprenderte de memoria todas las cosas habidas y por haber. Pero por Dios, si esto es la base de que seamos felices, de que estemos tranquilos por lo menos. Pero mira, ese libro que traje de Gerald Jampolsky es un libro que se puede leer yo creo que con 11 años o con 10 años ¿Ah, sí? y se entiende, sí. Entonces yo le diría a las personas que ya eduquen a sus hijos a no sufrir con un libro que además tiene ilustraciones y es muy ameno. Y va directo al corazón. Ya te digo, a mí me impactó. Pues nada, aquí quedamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Llevas